Dios les bendiga. Es para mí un privilegio poder llegar al corazón de esta hermosa iglesia del Perú y especialmente a cada mujer a la que Dios va a hablar en el día de hoy y en este tiempo. Y es así que les bendigo con todo mi corazón junto con mi familia, creyendo que aún en medio de la virtualidad nada nos detiene para poder estar juntos y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y quiero que puedan abrir sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2, y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: hace mucho tiempo Dios habló de muchas maneras y habló muchas veces a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó todo el universo. Mujer de Dios, el título de nuestro mensaje el día de hoy es: Dios habla en medio de las crisis. Dios habla en medio de las crisis. Y creo que para nadie es un secreto lo que hemos vivido mundialmente, enfrentando una pandemia, enfrentando momentos difíciles como nación. La nación del Perú ha enfrentado el golpe y ha enfrentado la enfermedad, el virus, pero también ha enfrentado la tormenta en el gobierno, en la política. Y tú, mujer, no eres la excepción. Nosotras no somos la excepción de enfrentar también tiempos de crisis, allá en el interior del hogar, allá en lo profundo del corazón. Y quiero hacerte una pequeña reseña, porque el libro de los Hebreos, desconocido para muchos su autor, le habla a una iglesia judía, una iglesia que había conocido la ley y que practicaba los ritos de la ley, que también conocía el ir al templo, y allí habían visto la gloria de Dios, habían visto el perdón de sus pecados. Esta iglesia sabía lo que era ofrendar, llevar el sacrificio de todo su trabajo delante de el trono de Dios, presentándolo a los sacerdotes, y allí se presentaban los sacrificios, y allí había perdón, allí había sanidad. En otras palabras, esta no era una iglesia ajena al propósito de lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. El libro de los Hebreos se dirige a esa iglesia que un día había judaizado y que un día había compartido toda la ley y todo lo que los profetas habían hablado en el tiempo antiguo. Pero Cristo había intervenido en la historia, interrumpió, y hubo un antes y un después. Cristo vino y entregó su vida, y en Él se hizo el cumplimiento de todo lo que en el Antiguo Testamento había sido una sombra. Ahora en Cristo se había hecho cumplimiento real y total. Esta iglesia había visto, muchos de ellos, que Jesús había ascendido al cielo y había prometido volver. Pero lo tremendo es que ellos, esperando la venida de Cristo, los que habían conocido la promesa y ahora la habían visto hecha realidad, Cristo no llegaba. Cristo todavía no había aparecido en las nubes, allí los ángeles tocando la trompeta. No se había dado la venida de Cristo. Pero más bien esta iglesia sí tuvo que enfrentar la crisis, la persecución, tuvo que enfrentar aún el desprecio de sus propios hermanos, que todavía estaban judaizando y que no conocían a Jesucristo como su Salvador. Esta iglesia tenía que enfrentar la tormenta del rechazo, enfrentar el dedo acusador de sus hermanos, enfrentar la persecución de los romanos. En otras palabras,
Era una iglesia que estaba enfrentando la crisis. Y creo que eso se parece al día de hoy. Estamos enfrentando la crisis. ¿Y sabes qué es lo hermoso de esto? Que Dios conoce tu crisis. Él conoce por dónde tú y yo estamos pasando. Y Él no es ajeno. Y de esa misma manera, Dios le habla a esta iglesia a través de la carta que escribe su escritor. Como vuelvo y lo digo, muchos no se han puesto de acuerdo quién la escribió, pero lo más importante es lo que se escribió. Y comienza esta carta diciendo en el capítulo 1, versículo 1: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En otras palabras, el escritor está diciéndole a esta iglesia: Dios sigue hablando. Dios sigue hablando, así como le habló a nuestros antepasados y a nuestros padres a través de esa voz profética. Dios hoy sigue hablando. Y yo te quiero decir, en medio de la crisis, Dios sigue hablando. En medio del problema y la circunstancia, Dios sigue hablando. Él está ahí a tu lado. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces hemos oído muchas voces, pero no hemos oído la voz de Dios. Y si la voz de Dios ha estado ahí, aún la hemos acallado. Aún esa voz se ha apagado dentro de nosotras. Pero yo te digo, en este día, la voz de Dios hoy resucita en cada una de nosotras. Esa voz que el enemigo ha querido acallar, esa voz que el problema ha querido acallar, esa voz que el enemigo ha querido interrumpir, aún sabes, nuestras propias emociones. A veces nuestras propias emociones y sentimientos han querido acallar la voz de Dios. Pero yo te quiero recordar que Dios sigue hablando. Habló en el tiempo pasado, habló a nuestros padres espirituales, le habló a aquellos que han fundado la iglesia en cada nación, pero hoy también nos sigue hablando a nosotros. Y me encanta porque podemos ver en el transcurso de la palabra que Dios es un Dios que quiere mantener una relación con cada uno de nosotros. Muchas veces en la crisis creemos que Dios no va a hablar o que Dios no está hablando. Pero yo te quiero decir hoy, este texto bíblico me muestra un Dios que anhela una relación con nosotras. Un Dios que anhela y que sigue hablando desesperadamente porque ama tu corazón y ama el corazón de tu generación. Él quiere ser el mismo que sigue hablando y toma cada una de nuestras expresiones, de nuestros sentimientos, y les da la cobertura para que aprendamos a caminar en sabiduría. Te digo en esta mañana, Dios es el Dios que así como le habló a nuestros antepasados, te habla a ti y sigue hablando y seguirá hablando a nuestros hijos. Tus hijos y tus generaciones no caerán en manos de Satanás. Porque hoy quiero que recibas esta palabra y más adelante vamos a poder ministrar el corazón de cada una, que de cada mujer y de cada uno de los que está viendo esta palabra. Dios es el Dios que traerá una palabra y una dirección a nuestras generaciones. Y Dios habla y sigue hablando en medio de la crisis. Por eso es que esa voz no se puede acallar. Por eso es que Dios está interesado en que cada uno de los aspectos de su creación nos siga hablando. Y así como Dios sigue hablando, quiero decirte que el Espíritu de Dios sigue hablando, el Hijo sigue hablando. Hay muchas voces en este tiempo, pero la voz de Dios debe permanecer en nosotras. Porque entonces será la voz de Dios la que hará que podamos cruzar el valle de la sombra y de la muerte. Cuando dice la Biblia que Dios habla y sigue hablando, Él nos va a mantener de pie en medio de la batalla. La sociedad habla, pero Dios sigue hablando. Nuestro corazón habla, pero Dios sigue hablando. El diablo habla, pero aún así
la voz de Dios es mucho más fuerte. Y quiero hacer en esta parte de la introducción, ¿cómo habla Dios? Porque Él sigue hablando. ¿Cómo habla Dios? Primero, Dios habla por su creación. Me encanta lo que dice el versículo 3 allí en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, en la Reina Valera, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué me dice ahí el texto bíblico? Me dice que Él sustenta toda la creación. Romanos capítulo 1 versículo 20 dice: porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Salmo 19:1: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Y dice: día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Me habla que Dios habla a través de su creación. Por eso hoy yo quiero levantarte y decirte, mujer, aún en las cosas pequeñas, en el aire que podemos respirar. Creo que en este tiempo que hemos vivido el COVID, hemos apreciado el aire y el oxígeno, porque muchos tuvieron y han tenido que pagar para poder respirar. Pero tú y yo tenemos el aliento de vida. A través de la naturaleza Dios sigue hablando. A través de lo que Dios te ha dado allá en tu hogar, en tu casa, a través de ese hermoso jardín, Dios sigue hablando. Dice la Biblia que el sol sale sobre buenos y malos, y Dios sigue hablando. Quiero que digas conmigo: Dios sigue hablando. Entonces mira, Dios habla a través de su creación. Dios habla a través de la creación. Pero también encontramos un Dios que habla a través de señales. Y tú encuentras en la Biblia cómo Dios le habla a Moisés a través de una zarza que ardía pero no se consumía. Éxodo capítulo 3 versículo del 1 al 2 dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, al monte de Dios. Y allí el ángel del Señor se le apareció en fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Dios habló a Moisés a través de aquella señal. Dice la Biblia que de allí salió su voz. Y yo creo que en este tiempo Dios sigue hablando. Hay mujeres de Dios que le han puesto señales al Señor. Y yo te digo, sigue la voz de tu espíritu, la que te habla dentro del corazón, porque allí Dios va a cumplir su propósito. Mira, la Biblia dice que también le habló al pueblo de Israel en el momento en que envía las plagas a Egipto. Y me encanta esta palabra porque tú encuentras que le habló al pueblo de Dios en misericordia y amor. Las plagas fueron enviadas al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto, fueron enviadas como juicio, pero fueron una señal para el pueblo de Dios como el amor y la misericordia, y como el recordar que Dios había escuchado todas sus oraciones. Recordemos en el tiempo de Noé, dice la Biblia que después de que Noé salió del arca, allí apareció el arco iris como señal de pacto. Y yo te digo hoy, Dios sigue siendo un Dios de pacto. Y a través del arco iris que sale allá al lado de tu casa, Dios sigue hablando. Dios nos habla a través de la creación, pero también nos habla por señales y maravillas.
Por lo tanto, esa voz no la acalles, porque aún en las cosas pequeñas, Dios va a traer a tu vida el entendimiento que necesitas para este tiempo. ¿Sabes que en la crisis lo que el enemigo quiere hacer es acallar la voz de tu espíritu? En el pueblo de Israel, Dios quiso acallar la voz del espíritu. En el libro de los Hebreos, el enemigo quiso acallar la voz del espíritu, pero ahí estaba Dios hablando. Diga conmigo, Dios sigue hablando. Pero también dice la Biblia que Dios habla y sigue hablando a través de sueños. Daniel capítulo 2 versículo 3. Tú vas a encontrar que Nabucodonosor tuvo un sueño de parte de Dios y tuvo que buscar quién se lo interpretara. Daniel capítulo 2 versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente dice: les dijo, he tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa. Y ustedes saben la historia. Daniel termina interpretando ese sueño y Dios lo pone en un lugar de privilegio y Dios le da la oportunidad de llegar a ser el segundo en gobierno para administrar el tiempo de la abundancia y de la crisis, porque Dios había hablado a través de sueños. Dios sigue hablando y Dios te va a hablar, pero también dice la Biblia que nos habla a través de visiones. En Ezequiel capítulo 8 versículo 4 vas a encontrar que Ezequiel tuvo la visión de cómo la gloria de Dios estuvo presente en Israel, pero también cómo salió de Israel. Estaban en tiempo de cautiverio, pero Ezequiel fue un hombre lleno de visiones. Eso significa que estando despierto, Dios habló a su vida y le mostró el trono de la gracia. Hoy te quiero decir, Dios te mostrará la gracia, la misericordia. En medio de la crisis, Dios sigue hablando. Y aunque tú sientas que la tormenta es más grande que la misma presencia de Dios, yo te quiero decir que la voz de Dios estará presente en tu vida todos los días de tu vida. Por eso es importante que nosotras podamos acallar todas las voces que vienen de afuera. Aún la propia voz de nuestro corazón, porque ella un día amanece bien, otro día amanece mal. Tenemos que seguir oyendo la voz de Dios por encima de todas las demás. Dios también habla a través de su palabra. Segunda carta a Timoteo, versículo 3, o segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. En la Nueva Traducción Viviente dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra en la vida del creyente. Si estás pasando por crisis, mujer, yo te quiero decir a esta hora, si estás pasando por problemas, yo te quiero decir, la palabra será el refugio más seguro para tu vida y para tu corazón. La palabra será el lugar seguro para tu familia y tu descendencia, porque Él nos anhela desesperadamente. El versículo 2 en Hebreos capítulo 1 dice: en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Quiere decir que Dios también habló y sigue hablando a través de su Hijo. Y estudiando la palabra, encontré que Dios, a través de su Hijo, cuando vino a la tierra, Él nos entregó la palabra de vida. Porque Jesús es el Logos, Él es la palabra poderosa. Y mira lo que dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 14. En la Nueva Traducción Viviente: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad.
y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Él nos sigue hablando. El Padre nos habla a través de la palabra. El Hijo es la palabra. Él se hizo carne y caminó en medio de nosotros para poder relacionarse y para poder entrar en una comunión con cada uno de los que está viendo este mensaje. Mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículo del 34 al 35 en la Reina Valera. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, porque sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Había una palabra en Jesús y muchas las habló en parábolas. Algunos entendían y otros no entendían. Pero yo te digo hoy, Él habló apuntando al corazón y al espíritu de los que lo oían. Algunos no podían entender porque estaban en la carne. Algunos no podían oír, algunos no podían digerir las palabras de Jesús, porque estaban en otra dimensión diferente a la que Jesús estaba. Por esa razón es que cuando los discípulos le preguntaron: ¿pero por qué hablas por parábolas? Lo estaba diciendo porque él sabía que el mensaje no todo el mundo lo recibiría. En medio de este tiempo de crisis, tú te debes conectar en el Espíritu con el Espíritu de Jesús y del Padre, porque será la única manera en donde recibirás la revelación de la palabra. Hay muchas mujeres confundidas, hay muchas mujeres enredadas en la vida. Aquí en Colombia se usa la palabra como embolatada, sin dirección. Mujeres que no saben para dónde van. ¿Sabes por qué? Porque aunque la palabra de Dios está ahí y tú la puedes leer y tú la puedes escudriñar, encuentras que no golpea tu corazón, encuentras que no te conectas con ella. Pero yo te quiero decir, en este tiempo de palabra, en este hermoso congreso, Dios va a colocar en ti el espíritu correcto para que la palabra entre y traiga el bálsamo, la dirección y el norte que necesitas. Hay muchas mujeres confundidas porque aún leyendo la palabra no estás conectada con el Espíritu de Dios. Hoy te quiero decir que el Señor te va a conectar con la palabra del Hijo, porque dice la Biblia que en este tiempo Él nos habló a través del Hijo. ¿Y cómo nos habló? No solamente por la palabra, sino por su obediencia. Mateo capítulo 3, versículo del 14 al 15. Dice: pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. ¿Qué? El bautismo. Yo soy el que necesita que tú me bautices, le dice Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Vemos que Jesús actuó en obediencia y caminó en obediencia al Padre, porque sabía que la obediencia sería parte de su mensaje, sería parte de la voz que dejaría en nosotros. Es a través de este mensaje de obediencia que el Señor te dice hoy: mujer, hoy quiero que en medio de la crisis aprendas a oír mi obediencia, porque la obediencia de Jesús tiene un mensaje, y es que en la crisis no busques hacer las cosas por el camino más fácil. A veces es el engaño, a veces es una mentira. El Señor te dice hoy: camina en mi obediencia, porque en ella encontrarás palabras de vida. Jesús nos habló a través de su obediencia y sigue hablando. Mira lo que dice Juan capítulo 12, versículo del 49 al 50. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga.
Jesús nos habla a través del sometimiento al Padre Celestial. Jesús caminó en obediencia. Jesús no traía una agenda propia. Cuídate, mujer, porque muchas estaban en crisis porque has caminado en tu propia agenda. El pastor te guía, tu autoridad te guía, tu esposo te guía, pero te cuesta someterte. Y aunque sabes que Dios sigue hablando, no te has podido someter a la voz de la obediencia del Hijo. Y allí muchas están en crisis, me dice el Señor, porque no te has logrado someter a la autoridad. Pero también sé que muchas no se han logrado someter a la autoridad porque hay dolor, porque hay falta de perdón, porque sientes que en algún momento la autoridad te ha avasallado, se dice en Colombia, te ha maltratado. Pero yo te digo, hoy es día para perdonar, porque solamente perdonando tendremos acceso a la gracia de Dios. Y entonces aprenderemos de su obediencia. La obediencia no significa que te puedan maltratar. La obediencia no significa que te dejas pisotear. Pero la obediencia sí dice que cuando estamos allí en la voz de la obediencia, estarás en el centro de la voluntad de Dios. Dios va a pelear por ti. Hay momentos difíciles, yo lo sé. Y sabes, muchas veces he orado por mujeres, aún en mi propia vida, y le he dicho: Señor, así como tú peleaste por Sara, pelea por las mujeres y pelea por mí. ¿Recuerdan el error que iba a cometer Abraham? O el error que cometió Abraham cuando fue y mintió. Prácticamente entregó a Sara. Pero sabes, Dios peleó por Sara. Y yo te digo hoy, Dios pelea por ti, porque la voz de la obediencia hará que seas una mujer victoriosa. Mira lo que dice Juan capítulo 5 versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Pero también Jesús nos habló por medio de su autoridad. Jesús cargaba una autoridad, la autoridad que había sido entregada por el Padre Celestial. Él no solamente cargaba esa autoridad, sino que era heredero de la autoridad. Y dice la Biblia en Juan capítulo 5 versículo del 26 al 27: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y el versículo 27 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Le dio la autoridad. Y en la voz de Jesús fueron creadas todas las cosas. Pero también la dio a la autoridad para someter toda obra de iniquidad. Y también le dio la autoridad para hablarle a la enfermedad, para hablarle al mundo de la oscuridad y echarlo fuera. Y yo te digo hoy, en medio de la crisis, mujer, no olvides, en ti está la autoridad con la que caminó Cristo aquí en la tierra. Estás viendo problemas en tu hogar, estás viendo dolor en tu familia, estás viendo cómo el matrimonio se desvanece, cómo tus hijos se pierden. Yo te digo, levántate hoy en la autoridad que Cristo caminó aquí en la tierra, porque esa autoridad está vigente hoy. En esa autoridad el Hijo sigue hablando y el Padre lo respalda. Por eso no puedes quedarte en derrota. Tienes que levantarte en la autoridad del nombre que es sobre todo nombre. Y tienes que levantarte en la autoridad de la obra de lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Por eso cuando venga la tormenta y el golpe de la vida, tú le puedes hablar con autoridad. Tú le puedes decir a los demonios: ahora en el nombre de Jesús, te vas de mi casa, te vas de mi vida, aunque haya venido el golpe aún de la muerte, porque sé que no hay nadie sobre el planeta Tierra que no haya conocido a alguien cercano que haya enfrentado el COVID y haya muerto. Sé que en una naturaleza caída como la que vivimos, todos hemos tenido que enfrentar una crisis.
la enfermedad, la pérdida de un familiar. Pero yo te digo, aunque haya venido la crisis, en Cristo tienes autoridad. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que nos llamó coherederos juntamente con Él. Hebreos nos dice que Él es heredero de todo, pero Él nos llamó a nosotras coherederas. En la autoridad de Cristo hay victoria. Pero también nos habló y nos sigue hablando a través de su humildad. Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 5 dice: no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La humildad de Cristo sigue hablando. Y sabes, dice la Biblia, que el que se humilla será exaltado. Cuando tú vas a la presencia de Dios y allí rindes tu corazón, entonces allá lo que sucede en el secreto, el Señor te va a levantar en público. Pero también Jesús nos habla a través de su carácter. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 4 y luego el 10 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Y durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Y en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. El versículo 10, después de que Satanás tienta a Jesús, le dice: vete de aquí, Satanás, porque las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Recuerda que el carácter habla de una marca. Jesús nos habla a través de un carácter que reflejaba la marca del Padre, guiado por el Espíritu Santo. Mujer, vas a encontrar la victoria. Aunque otros te ataquen y quieran señalarte, que tú puedas ser encontrada como aquella que carga la marca del Padre Celestial. En ti está la marca de Cristo y esa marca te dará la victoria en medio de la crisis. No hagas lo que todo el mundo hace, no vayas por el mismo camino que todo el mundo va. Ve por el camino en donde el Señor te ha marcado, en donde allí no vas a vender tus principios, en donde allí no vas a decir mentiras. Muchos han caído en la crisis por la mentira, por el engaño. Pero yo te digo en esta hora, el Señor quiere sacarte de ahí, porque el carácter de Dios te hará poderosa. El carácter del Hijo te dará acceso a lo que Él tiene en el cielo. Y mira esto, Jesús nos habla a través del amor de su familia. En Juan capítulo 11, ustedes saben que Jesús, dice la Biblia, oyó la noticia que Lázaro había muerto. Y dice que allí lloró porque amaba a Marta, a María y a Lázaro. Podemos encontrar que Jesús tenía una familia y que la amaba. Y dice la Biblia que aunque no llegó ahí mismo, porque había un propósito en eso, cuando llegó lloró y dio la palabra y Lázaro resucitó. Era un lugar seguro para Jesús allá en Betania, en donde Él iba a comer, en donde compartía tiempo con ellos. Yo te digo hoy, en medio de la crisis, no importa lo que estés pasando, ama a tu familia, levántala, que seas tú el centro de unidad, mujer, porque a través de lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo, Dios te va a dar la victoria. Que tú no seas el punto de disensión, de división, de problema, de chisme, no, que tú seas el punto de unidad.
porque Jesús nos habló a través del amor que tenía a aquellos que Él consideraba su familia. Y mira esto para terminar. Nos habló a través del amor y la manera como caminó con sus discípulos. Podemos llamar esa familia de Dios. Podemos llamarlo ese equipo que estaba con Él. Juan 17, versículo del 6 al 10 dice: te he dado a conocer a los que me diste de este mundo, porque siempre fueron tuyos, y tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti, y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen, y me los has dado para que me den gloria. Allí vemos a Jesús haciendo esa oración antes de ir a la cruz, por aquellos que Él consideraba también parte de la familia de Dios, y era su equipo de trabajo. Dios sigue hablando a través de la unidad. Dios sigue hablando a través de aquellos que son la familia de Dios. Y sé que aquí hay mujeres líderes, pastoras. En medio de la crisis, no desmayes. Ama los que Dios te dio. Ama a tu equipo de trabajo, porque el Señor se va a glorificar. Y sabes, juntos seremos más poderosos para salir al otro lado. Y para terminar, Dios nos habló y nos sigue hablando a través de la obra de la cruz del Calvario. Y quiero terminar con Filipenses capítulo 2, versículo del 7 en adelante. En la Nueva Traducción Viviente dice: Él en cambio renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Quiero que levantes tus manos allá donde estás y solamente puedas decir: Jesús, hoy tú me sigues hablando. Perdóname, Señor, cuando acallé tu voz. Perdóname, Señor, cuando aún dejé que mis emociones hablaran y entrara en depresión y en dolor. Hoy quiero oír tu voz. Hoy quiero oír tu voz. Desde la orden, el sol nació. Al universo tu palabra sustentó. En el desierto promesa fue, y mantuvo a salvo a los hijos de Israel. Tablas de piedra, tu ley vivió. Aliento diste a todo aquel que en ti confió. Tú sigues hablando hoy. Y aunque todas las promesas no las he visto cumplidas, me tomo de tu mano. Me tomo de tu palabra. Luz de este mundo, diste belleza a lo que antes era oscuro. Por tu mandato se abren los cielos.
donde estás, si te puedes arrodillar, si puedes ponerte de pie y levantar tus manos como una señal de decirle: Jesús, aquí estoy. Dios, tú sigues hablando. Dios, tu voz nunca se ha callado. Y la mano fuerte de Jehová está en medio de nosotros. Y la mano de Dios sigue obrando. Oh, Macaya, Ría, Cantaramos. Por eso hoy creemos, Señor. Levanta a la que está caída. Levanta a aquella que ha dejado de oír tu voz. Que en medio de la crisis solamente ha quedado nublada y en oscuridad. Hoy, Señor, creemos en el poder de la resurrección. Creemos en el poder de vida. Aleluya, aleluya, aleluya. La sanidad viene hoy a las naciones de la tierra. La sanidad del Padre. Oh, la palabra del Hijo. La voz del Espíritu Santo, Señor. Entra a cada corazón, entra a cada vida. Jesús, Jesús, a ti clamamos hoy. Él es santo, Dios todopoderoso. Y quiero que hagas esta oración conmigo para terminar. Señor, hoy acallo toda voz que no viene de ti. Hoy, Señor, entiendo que en la crisis me he dejado invadir por voces que aún vienen del mismo infierno. Las voces del mundo, las voces de mi propia carne. Pero, Señor, hoy acallo esas voces. Tu palabra me recuerda hoy que tú eres el Dios que hablaste a los antepasados a través de los profetas, pero que hoy tú sigues hablando a través de la creación, a través de señales, de visiones. Pero la voz más potente, la voz más poderosa es la de tu Hijo. Señor, hoy oro por cada mujer y por cada hogar, creyendo, Señor, que en medio de la crisis acallamos las voces que no vienen de ti. Y hay una voz, la voz de la autoridad del cielo, que viene a la vida de cada mujer. Hoy creemos que hay sanidades. Hoy creemos que hay vida, hay restauración. Hoy creemos que ese hijo que se fue vuelve. Hoy creemos que ese hogar que aparentemente se quebró y se perdió, se restaura en el poder de la sangre de Jesús. Porque tú nos sigues hablando a través de esa obra hermosa, y a través de ella es que tú nos levantas de las crisis. Hoy bendigo este pueblo peruano. Hoy bendigo la iglesia del Perú. Hoy bendigo las mujeres del Perú. Porque, Señor, hoy tú sigues hablando en medio de la tormenta y en medio del problema. Y levantas, Señora, a todo el liderazgo de mujeres de Dios que están allí abriendo camino. Levanta a cada esposa de pastora, cada pastora. Levanta a cada mujer que es madre de familia. Levanta a aquellas mujeres que son una voz en el gobierno. Levanta, Señor, la voz de la mujer que es una profeta para su nación y para su hogar. Y les bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, esperando vernos prontos.